Muy buenas tardes, maestro. Me da mucho Buenas gusto tardes. platicar con usted para recordar lo que sucedió hace 50 años, Hace que poco tiempo. en donde usted era el director de mi escuela, yo era en ese tiempo alumno de la Escuela Nacional, todavía no era facultad. ¿Qué recuerda usted, maestro? Para usted, ¿cuál es el recuerdo más intenso que tiene de esas épocas, de esos momentos que vivimos? Pues vividos situaciones intensas durante mi gestión en ciencias políticas que duró de 65 a 70, a 1970. Me tocaron dos rectores durante mi gestión, el doctor Chávez y el ingeniero Barrosierra, una vez que el rector Chávez tuvo que dejar la rectoría por un movimiento de huelga que hubo en la universidad. De modo que me tocó una etapa difícil porque la tranquilidad de otra época dejó de existir en aquel momento, pero eso me dio oportunidad también para tratar muy cercanamente tanto al doctor Chávez como al rector Barrosierra, que eran gente muy inteligente, aunque fue una etapa y una gestión difícil, fue muy aleccionadora, de modo que tengo un buen recuerdo, no tanto de los hechos que provocaron tanto la renuncia del doctor Chávez como todo el proceso de rectoría del ingeniero Barrosierra, sino de conocer intensamente la vida universitaria desde la universidad. En 68 fue un conflicto externo. En 66 uno puede decir, bueno, un conflicto de universitarios, grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho, piden la renuncia del rector. Pero en 68 fue un conflicto totalmente ajeno a la universidad que la confronta con el Estado directamente, ¿no? Y la respuesta en ambos casos, me parece a mí, fue de un tanto, la llamaría de un poco de desdén del Estado hacia el valor de esa autonomía. No sé cómo. Bueno, yo recuerdo con emoción cuando el rector Barrosierra hizo la bandera a media asta en Ciudad Universitaria, después de la agresión, el bazucazo aquel que le dieron a la puerta De San de Ildefonso. la preparatoria en San Ildefonso, que fue verdaderamente un acto que nos dolió a todos los Ah, claro. universitarios, ¿verdad? De modo que aquella solemnidad con la que Barrosierra hizo la bandera de luto fue impresionante, Sí, sí. que nos marcó para siempre, ¿verdad? Yo tengo la impresión que sí, y que hizo conscientes a la mayoría de los universitarios, cuando la gente quiere ver que si el movimiento, que si la izquierda, que si no, ese momento creo que hizo que tomaran conciencia a los universitarios de la gravedad de lo del bazucazo y del atentado contra la Así universidad, es. ¿no? Sí, ese fue uno de los actos más impresionantes que yo he vivido y el otro fue la manifestación, ¿no?, que encabezó el rector y que cada uno de los directores de las escuelas e institutos encabezamos con nuestros Así contingentes, es. ¿verdad?, que fue también muy, muy impresionante
aquella manifestación, de manera que aquellos actos fueron para mí actos que me marcaron para toda la vida, ¿verdad? Sí, bueno, fue una muestra de una autoridad moral de parte del rector Absolutamente. y de la universidad que eran difíciles. Bueno, siempre es difícil en la política, pero en ese momento era muy complicado Sí, tener cómo no. tales. La experiencia fundamental, sobre todo de 68, fue la desconfianza que tenía tanto el gobierno, tanto la cúspide como las bases de las autoridades universitarias. Para las bases, las autoridades universitarias éramos como parte de la autoridad, del poder del Estado. Y para el gobierno éramos los que manejábamos a los estudiantes y los que estábamos creando el problema en realidad. Había una desconfianza total, tanto de las bases como de la cúspide. Bueno, y nada menos en la manifestación de la que habla de la del rector. Recuerdo que cuando llegamos a Félix Cuevas, enfrente del Parque Hundido ya nos esperaban unas tanquetas y unas ametralletas emplazadas en dirección de donde venía la manifestación. No sé qué esperaban. Un poco amedrentar, ¿no? Mantener el pánico, el miedo. Pero esa situación ambigua fue la que provocó el ataque que le hicieron en la Cámara de Diputados al rector Barrosierra, que provocó su renuncia, porque eso sí lo indignó. Entonces, imagínese usted, la renuncia del rector en ese momento, pues era complicar el problema ya de por sí complejo, ¿no? De modo que recuerdo que pedimos una audiencia con el presidente de la República, los directores de las escuelas y facultades de la universidad, para hablar con el presidente y decirle, si se acepta la renuncia del ingeniero Barrosierra, el problema se va a complicar enormemente. Claro. De manera que queremos comunicarle a usted esto y a la vez pedirle que se designe a un par de representantes que puedan dialogar con los muchachos para escuchar sus puntos de vista y tratar de conciliar y de buscar respuestas a los problemas que están planteando. Recuerdo que me pidieron los directores de las escuelas y facultades que fuera yo el que expusiera el tema al presidente de la República, y yo lo hice. Entonces, el presidente me respondió que conocía muy bien al rector, que tenía una gran admiración por su excompañero de gabinete. O sea, habían sido compañeros con el presidente López Mateos. Con López Mateos, fueron ministros los dos. De modo que Díaz Ordaz conocía bien y yo, a nombre de los directores, le sugerí que, porque nos había dicho el rector, o a mí me dan una excusa
pública también, como fue el insulto que me hicieron en la Cámara, o yo no regreso a la universidad. Yo renuncio totalmente. Entonces, yo le dije, sugerí, creo que el rector Barrosierra merece una excusa por los improperios que se dijeron en la Cámara de Diputados. Y entonces el presidente me dijo, ¿usted es licenciado en Ciencias Políticas o en Derecho? Le dije, yo soy licenciado en Derecho, señor presidente. Entonces usted debe saber que en México hay división de poderes, ¿verdad? Y que una cosa es el poder ejecutivo y otra cosa el poder legislativo, y que tenemos respeto hacia... Sí, señor presidente, ¿no? Conozco toda la teoría de la división de poderes. Estamos pensando en que no que el poder ejecutivo intervenga ante el poder legislativo para ordenar que se le den excusas al rector, sino que el presidente tiene amigos en el poder judicial, en el poder legislativo, como en el propio poder ejecutivo, de manera que no se trata de una orden, sino de una comunicación entre amigos, no de intervención de poder a poder. Ah, bueno, muy bien. Ahora sí entiendo las cosas. Claro que tengo amigos en la Cámara de Diputados y voy a tratar de intervenir para que se le dé las excusas que merece el señor rector. Sí, no me acuerdo si al día siguiente vino la excusa de los diputados que habían malinterpretado a Barrosierra, y Barrosierra retiró la renuncia, ¿verdad? Y no se nombró a don Jesús Reyes Heroles y a Méndez de Ocurro, sino a los que trabajaban con Reyes Heroles y con Méndez de Ocurro. Se me van ahorita los nombres. Andrés Caso, que era director de personal de Pemex. Andrés Caso fue uno de ellos, y el otro era Jorge de la Vega Domingo, de la Vega, que había sido director de la Escuela de Economía del Poli, y en ese momento director del IEPES, del Instituto de Estudios Políticos Sociales. De modo que, pues eso ayudó a ir encontrándole salidas a aquel túnel, ¿verdad? Hay que decir que tanto Andrés Caso como Jorge Lavega tenían partes académicas. Andrés Caso era nieto, hijo de funcionario de don Alfonso Caso. Y de don Antonio Caso. Y de don Antonio Caso. Sí, claro. Ahora, los dos fueron bien recibidos, ¿no? Y se iniciaron las pláticas. La paradoja fue que el mismo día, el 2 de octubre, del desenlace trágico del movimiento, algunos representantes estudiantiles estaban en casa de ellos ya discutiendo, en casa de Andrés Caso, si mal no recuerdo. ¿Cómo explica usted esta contradicción entre una voluntad presidencial de diálogo y al mismo tiempo esta locura, ¿no? No tengo explicación. No tengo ninguna explicación, ¿verdad? Mi hipótesis. Y no la tengo, entre otras cosas, porque nuestra sugerencia no eran los que fueron, que funcionaron muy bien y que fueron justamente como una derivación de lo que habíamos propuesto nosotros, ¿verdad? A personalidades que no eran ministros, pero que tenían un papel muy importante dentro del gobierno, claro, como era el caso de Reyes Heroles y de Méndez de Ocurro. De manera que
lo que surgió de ahí me parece que encajó muy bien, porque funcionaron muy bien luego como mediadores, tanto de la Vega como Caso, ¿no? Sí, y aunque obviamente seguía prevaleciendo la desconfianza por Ah, parte sí, mutuamente por parte de los estudiantes. Sin embargo, yo debo decir que a mediano plazo hubo muy buena relación con ellos por parte de los estudiantes, incluso algunos fueron protegidos por ellos después del 2 de octubre, cuando, ¿no? Algunos los ayudaron a salir del país, ¿no? Y en fin, y ayudaron a sacar a gente de la cárcel. Fue un papel realmente muy interesante. sí, realmente funcionaron. Bueno, los dos son gentes muy inteligentes y hábiles, con experiencia política, ¿verdad? Sí. Después de eso, algunos de ustedes, sobre todo yo tengo la impresión que la facultad, la escuela, perdón, algunos Bueno, maestros, es que a comienzos de 68 la escuela se transformó en facultad, claro. en febrero de Desde- 68. Y entonces siguió jugando un papel muy importante a través de algunos de ustedes, del maestro Enrique González Casanova, ¿no? Que él tenía una cercanía con alguna oficina de la presidencia, en fin. La escuela como que siguió ser Gastón García Cantú, Gastón también. que no era maestro, no me acuerdo si era maestro de la escuela o... En ese momento era director de difusión cultural, pero sí creo que daba algunas clases por horas en la escuela, sí. Pero tuvo un papel muy, sobre todo en el libro que publicó luego con sus conversaciones Barro con Sierra, Barrosierra, ¿verdad? sí. Pero en ese mes en ínterin que fue la confusión total, ustedes no se hicieron a un lado, ¿no? Siguieron interviniendo de algún modo, ¿no? Pues estábamos pendientes, siempre en la universidad, ¿no? No tanto en la calle, sino en la institución, cuidando. Yo me pasaba el día entero en la escuela, Sí, sí. porque me acuerdo que la pintaban, hacían las pintas, a pesar de que yo les decía, ¿qué objeto tiene que pinten la escuela? Claro. Hay que pintar allá afuera, Sí, no aquí adentro. sí, claro. Y repintábamos y al día siguiente otra vez lo mismo. Fue una batalla muy, muy dura. Sin embargo, yo recuerdo muchas conversaciones bueno, yo era representante de la escuela, en ese momento yo ya había asumido la representación, que platicamos no solo los de la escuela, sino de otras, que teníamos reuniones con usted, con don Enrique, con Víctor, en fin, Sí, ¿no? cómo no. No, mantuvimos una vigilancia permanente el día entero. Estábamos en la escuela, ¿verdad? Y las demás autoridades igual, pendientes de lo que ocurría, ¿verdad? ¿Y ustedes tuvieron contacto con Jorge La Vega y Andrés Caso después? Más o menos, sí. Había comunicación, sobre todo cuando había temas que tenían que ver con la escuela de uno, ¿no? Claro. Había comunicación. Sí. El tema de los presos políticos era importante, ¿no? Me imagino, ¿no? De las gestiones que se hicieron para liberar Sí, cómo no. Pues había varios muchachos detenidos, ¿no? Sí. Que tuvimos que hacer gestiones para sacarlos, ¿no? ¿Y qué quedó de todo aquello, maestro? ¿Cuál es a 50 años, qué son las cosas que Bueno, piensan? desde mi propia experiencia, yo creo que la universidad salió fortalecida de aquella situación, que fue muy penosa y muy difícil, pero gracias a la actitud del rector, la universidad salió adelante y salió fortalecida. ¿Y en qué sentido quedó fortalecida en el valor? En que
se hicieron públicos los valores fundamentales de la autonomía universitaria por la defensa que hizo el rector Barrosierra de la autonomía y por su postura dignísima. Hablaba usted de valores universitarios. Yo me acuerdo que en la década de los 60, ¿no? Todos los 60, y en la vida universitaria y con el doctor Chávez, ¿no? Y con Jaime García Terrés, la vida universitaria en cultural fue muy importante. Sí. Era la vanguardia, la búsqueda, y mientras había censura, por ejemplo, en el cine, en la universidad no había censura, teníamos cineclubes donde veíamos películas que estaban prohibidas para el resto de los mexicanos, obras de teatro, etc. O sea, esos valores de alguna manera se transmitieron hacia afuera, o me equivoco. La revista de la universidad, que era un órgano fundamental. Yo tengo por ahí un número a los 10 años de 68, en donde hay un artículo suyo muy interesante que busqué entre mis papeles y lo encontré afortunadamente. Qué bueno. Bueno, la revista de la universidad jugó y juega todavía un papel muy importante en la vida universitaria. Para muchos de nosotros, el 68 significó el inicio del proceso democrático que hoy vive el país. ¿Usted qué piensa de eso? El proceso de democratización no fue muy rápido, pero se empezó en aquel momento. Sí. Y se conquistaron libertades y bueno, hubo otros movimientos, por Así supuesto. ¿No? Claro, no se puede comparar el movimiento 68 que se dio en México con el de París, por ejemplo, que fue, o con otros movimientos que se dieron en Europa, sobre todo en la Europa oriental, contra el imperialismo soviético. Sí, lo de Praga, Polonia. Como el movimiento 68 en México tuvo también su aspecto antiimperialista, no como en Europa central, sino en relación con América del Norte. ¿Eh? Sí, bueno, la Revolución Cubana estaba muy fresca todavía. El Che Guevara jugó un papel importante Sí, en el... sí, ¿no? sí, sí. La Revolución Cubana es de 59. Sí. De modo que menos de una década después surge 68. Y en relación a Estados Unidos, los movimientos estudiantiles eran contra la guerra de Vietnam, ¿no? Allí los estudiantes nos unificábamos en el Sí. tema, ¿no? Ese año, en un periodo de 2 años, en todas partes del mundo, por distintos motivos, por distintas razones, pero todos los jóvenes se rebelaron. Yo creo que los medios de comunicación jugaron un papel muy importante, ¿eh? La difusión. De manera que pues se creó un clima que propició, bueno, si se da en Francia, ¿por qué nosotros no vamos a, verdad? Y entonces hubo una generalización de aquellos ejemplos, como se trataba de jóvenes universitarios y había universidades en todas partes, pues se fue dando. Claro que los problemas de cada país eran distintos, sí, claro. pero los movimientos surgieron en las universidades, ¿no? Para algunos, entre ellos para mí, otro común denominador general fue la revolución sexual, es decir, la comercialización de la píldora anticonceptiva tuvo consecuencias. Absolutamente. Yo creo que más que una revolución, lo del 68 fue un acto de una rebelión.
una rebelión más individual que social y más en relación, la relación entre hombre y mujer, que influyó muchísimo en aquel momento también, ¿verdad? Camus dice en El hombre rebelde que el hombre rebelde es el hombre que dice no. Bueno, creo que el 68 fue un movimiento que dijo no a lo que venía ocurriendo de tiempo atrás y marcó un límite. Aquí comienza otra cosa. De manera que más que revolución, fue una rebelión. Más que social, fue una rebelión individual que influyó en cada uno de nosotros. Sí, claro. Más que en la toma del poder. Los que tomamos el poder fuimos nosotros. Claro. Aprendimos a decir no. Como dice Camus. L'homme revolté c'est l'homme que dit no. Bueno. Pues no sé si quiere añadir algo más, maestro. ¿Eh? Pues creo que aquella experiencia que fue muy dura fue, para mí, me ayudó a conformarme. Yo me sentía revolucionario. Yo era un hombre de izquierda. Sí. A partir de ese momento me di cuenta que más que un revolucionario era yo un hombre que tenía que saber decir no. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes.